Muy bien, alumnos, vamos a dar inicio a este nuevo segmento de Anatomía 2, que es el segmento de cabeza. Ya vimos todo lo que era cuello y región dorsal. Eh, Vamos a ver cabeza, es bastante amplio en realidad el estudio de la anatomía de la cabeza. Esta primera clase de por sí es amplia, vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos. Si es que en caso quedara algo pendiente, pues lo continuamos en la siguiente, no hay ningún problema. ¿Ya? La idea es cumplir con todo los temas establecidos. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos con la primera clase de cabeza, que es cráneo óseo. Este es el índice. Vamos a ver primero un poco de lo que es el cráneo o la cara parietal, los huesos de la cara, también la cara cavitaria, es decir, cada una de las cavidades, cavidad orbitaria, nasal, bucal. Luego vamos a entrar ya al estudio de lo que es el endocráneo, tanto lo que es las diferentes partes del endocráneo, como es la bóveda, la base y la base, nos vamos a encontrar ahí tres fosas, anterior, media, posterior. También vamos a ver lo que es el exocráneo, como son puntos craniométricos, normas, visiones de estudio y por último los diámetros y los tipos de cráneo, ¿no? Iniciamos entonces con huesos de la cara. Los huesos de la cara son estos en total, son 14 huesos. Bueno, en realidad uno es eh, claro, o sea, en total son 14, pero de los cuales 6 son pares, mejor dicho, de esa manera 6 son pares y 2 son impares, ¿no? El mandibular es solo uno, que está acá abajo, y el vomer es también solo uno, que se encuentra en el medio, ¿no? En el medio de la nariz, ¿no? El hueso vomer. Y los otros son dos porque es a uno y otro lado, ¿no? Tenemos a los maxilares a uno y otro lado, tenemos a los nasales acá arriba a uno y otro lado, tenemos a los lacrimales, este chiquito de acá que está en la cavidad orbitaria, uno y otro lado, tenemos a los cornetes inferiores aquí a uno y otro lado en la nariz, tenemos a los dos palatinos en la base, no se ve aquí, lo vamos a ver en otras imágenes probablemente. Y tenemos a los dos malares o cigomáticos que están aquí a uno y otro lado, ¿sí? Muy bien, vamos viendo uno por uno, ¿ya? Primero empezamos a ver la mandíbula. La mandíbula, como vemos acá, está compuesta por un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo mandibular, que es donde van a estar las articulaciones alveolodentarias o también llamadas articulaciones gingivo-estomacales, ¿ya? Para que se establezcan o se pongan ahí lo que son los dientes, ¿no? Cada uno de los dientes se articule con la mandíbula por estas articulaciones gonfósicas o articulaciones alveolodentarias, ¿ya? Hacia atrás, la mandíbula va a tener lo que es una rama también, ¿no? Una rama en cuya cabeza, que es esta de aquí, vamos a tener la articulación temporomandibular, ¿no? Va a haber todo un una articulación acá, que va a estar dado por el hueso temporal y la mandíbula. Y es ahí donde la mandíbula va a ser polea, ¿no? Para que baje y suba al momento de la masticación o al momento de la fonación. Esta articulación es muy importante y a veces también se puede ver, puede haber inflamaciones de estas articulaciones, lo que se conoce como la ATM, ¿no? ATM, ¿no? Que son muy dolorosas, ¿no? Son muy dolorosas, o sea, provocan mucho dolor y sobre todo al momento de la masticación son muy dolorosas y se tiene que hacer una serie de procedimientos, incluso algunas veces infiltraciones para disminuir esa inflamación que ahí se da, ¿no? Muy bien.
Algunas otras características de este huesito, vamos a tener las cavidades alveolodentarias, como ya les había mencionado. Esta línea, que es una línea oblicua, en cuyo fin de la línea oblicua se va a encontrar lo que es el agujero mentoniano. Esta línea oblicua es importante porque ahí se va a insertar lo que es el músculo bucinador. El músculo bucinador va a venir desde acá, desde el hueso malar hasta esta línea oblicua de la mandíbula y va a ser uno de los músculos principales de la masticación, ¿no? Un músculo primario de la masticación, el músculo bucinador. ¿Ya? Después, por el agujero mentoniano va a ser también muy importante porque va a ser para el paso de la arteria dentaria inferior y nervio dentario inferior. La arteria dentaria inferior rama de la arteria maxilar interna y el nervio dentario inferior rama del quinto 3, ya rama del quinto 3, o sea, del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene tres ramas, quinto uno, quinto 2, quinto 3. La tercera rama del quinto, o sea, el quinto 3, va a ir a todo lo que es la cavidad bucal y va a pasar por este agujerito mentoniano para salir a inervar sensitivamente la piel de toda esta región de la mandíbula. Todo esto de acá va a estar inervado sensitivamente por el nervio quinto 3, ¿ya? Y hacia adelante va a haber una sínfisis mentoniana. Si vemos las características de la rama, hacia adelante de la rama va a haber una apófisis que se llama apófisis coracoide. Recuerdan, la apófisis coracoide también estaba en cúbito, ¿no? En este caso, la apófisis coracoide es de la mandíbula y va a ser muy importante porque acá se va a insertar el músculo temporal y el músculo temporal también es un músculo primario de la masticación, ¿ya? Así como el bucinador. Son tres músculos primarios de la masticación. El músculo temporal, tanto sus fibras verticales como laterales, pero las masticatorias, ojo, son las verticales, ¿ya? Verticales, porque las oblicuas posteriores son retropulsoras de la mandíbula, ¿ya? No son principalmente de apertura y cierre de la mandíbula, sino solamente son retropulsoras, es decir, llevan la mandíbula hacia atrás, ¿no? Ya, pero el músculo principal en este caso es el temporal, pero las fibras verticales. Otro músculo principal de la masticación es el bucinador y otro músculo principal de la masticación es el pterigoideo interno, que seguramente lo vamos a ver en un momento, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Esta es la cara externa para el músculo macetero. Músculo macetero también es un músculo principal de la masticación. Músculo macetero, miren, se inserta en toda la cara anterior y luego va a irse hacia arriba, hacia lo que es el arco mandibular, ¿no? También lo vamos a ver más adelante, o el arco cigomático, perdón. También lo vamos a ver más adelante, ¿ya? También por debajo de lo que es el cóndilo mandibular, que es la cabeza mandibular, que va a tener su polea para articular a la articulación temporomandibular, por debajo va a estar el cuello. Y este cuello va a ser importante porque también va a tener la inserción de un músculo, que es el músculo pterigoideo externo. No es un músculo principal de la masticación, pero es un músculo que sirve para hacer lo que es la propulsión de la mandíbula, es decir, llevar la mandíbula hacia adelante, ya músculo pterigoideo externo. Cara externa ya lo vimos con el músculo macetero. Hacia la parte del ángulo de la mandíbula hay una zona que se conoce como el gonion o también llamada apófisis mandibular, ya apófisis mandibular. Y esta escotadura que está entre el cóndilo mandibular y la apófisis coronoide se conoce como la escotadura mandibular. Zona importante también por donde va a pasar la arteria y el nervio maceterino. Arteria y nervio maceterino, ¿ya? Arteria maceterina, rama de la maxilar interna y nervio maceterino, rama también del quinto 3, ¿ya? También rama del quinto 3. Muy bien. Entonces, repasamos rapidito. Mandíbula. Todo lo que es el cuerpo de la mandíbula. Tenemos a las cavidades alveolodentarias para que se unan ahí los dientes, ¿no? Una línea oblicua
donde se va a insertar el músculo bucinador. El músculo bucinador también tiene la función de inflar los cachetes, ¿no? De hacer esto. Bucinador, muy importante para soplar, para silbar, ¿no? Este, al finalizar la línea oblicua vamos a tener el agujero mentoniano que va a servir de paso para la arteria dentaria inferior y el nervio dentario inferior. Y hacia adelante vamos a tener lo que es la sínfisis mentoniana, sínfisis mentoniana. Hacia atrás, hacia la rama mandibular, vamos a tener el gonio, no apófisis mandibular. Vamos a tener toda la cara externa que va a servir para la inserción del músculo macetero, que es un músculo primario, principal de la masticación. Luego vamos a tener el cuello del cóndilo, donde se va a insertar el músculo pterigoideo externo, que es un músculo propio propulsor de la mandíbula, se lleva la mandíbula hacia adelante. También tenemos el cóndilo mandibular, que es la que va a formar parte de la articulación temporomandibular. Vamos a tener la escotadura mandibular, por donde van a pasar la arteria y el nervio masseterinos. Y vamos a tener la apófisis coronoide, donde se van a insertar las fibras musculares, ¿ya? Las fibras del músculo temporal, las fibras verticales que son primarias de la masticación y las fibras oblicuas que van a ser retropulsoras, ¿ya? Miren, si yo veo a la mandíbula por adentro, esto de acá era una vista lateral, una vista externa, es decir, estoy viendo la mandíbula desde una foto de acá, ¿ya? Pero si yo lo veo por dentro, o sea, abro la boca y lo veo por dentro de la mandíbula, voy a tener otras características, miren, características del cuerpo. La fosita sublingual, ¿ya? Por debajo de las apófisis em, por debajo de las apófisis alveolodentarias, acá de las cavidades alveolodentarias, voy a tener una fosita sublingual, ¿ya? ¿Qué más? Hacia la parte de abajo, miren, hacia la parte de abajo de la boca, por debajo de los incisivos, mejor dicho, hacia atrás, voy a tener unas tuberosidades, unos pequeños relieves en esta zona que se van a conocer como las apófisis geni. Son dos, una a cada lado. Apófisis geni, aquí. Ahí está. Dos superiores, dos inferiores y dos derechas, dos izquierdas. O sea, en total son cuatro, distribuidas dos arriba, dos abajo, dos derechas, dos izquierdas. ¿Por qué es importante? Porque en las superiores van a estar articulados los músculos geniogloso. El músculo genigloso, ¿ya? El músculo geniogloso, es el único músculo que va a hacer que la lengua, todo lo que sea gloso es lengua, ¿ya? Gloso es lengua, va a ser el músculo que va a sacar la lengua, o sea, va a ser la protrusión de la lengua. Ya el músculo genigloso que se articula en las apófisis geni a uno y otro lado va a ser la que saque la lengua, ¿ya? Por debajo de esa apófisis geni, por debajo de esa apófisis geni va a haber una línea ahí, una línea, esa línea se va a conocer como perdón, línea miloioidea, ¿ya? Em, ya, les había dicho antes de pasar a esa línea, porque esa línea se va a continuar así hacia atrás, acá. Ya. Antes de pasar esa línea, voy a borrar acá un ratito. Ya. Les había dicho que habían cuatro apófisis, ¿no? Dos superiores, dos inferiores. En las superiores se va a insertar el geniogloso. En las inferiores se van a aceptar el genioideo. El genioglosso va hacia la lengua, el genioideo va hacia el yoides, hacia el hueso del cuello, ¿ya? Muy bien. También por em, a ver, digástrico, la fosita digástrica, ya.
por debajo de las apófisis geni van a haber unas fositas que van a ser las fositas digástricas. Esas fositas digástricas van a ser para la inserción del músculo digástrico, del vientre anterior del digástrico. ¿Ya? Por detrás va a estar la fosita submaxilar, donde van a estar las glándulas submaxilares. Y por acá también va a haber una línea oblicua interna que se va a continuar hacia abajo, ¿no? Se va a continuar hacia abajo con toda esta línea alrededor que se va a conocer como la línea miloioidea, ya hacia abajo, hacia adelante. Acá es la línea oblicua y hacia adelante se va a continuar con una línea que se llama línea miloioidea. En todo ese transcurso de esa línea se va a insertar lo que es el músculo miloioideo, ¿ya? Músculo miloioideo. Muy bien. Y hacia la rama, por dentro, vamos a tener, miren, vamos a tener un agujero del conducto dentario inferior, por donde van a pasar pues la arteria dentaria inferior, el nervio dentario inferior. ¿Recuerdan la vista anterior? Acá salía el agujero también, ¿no? El agujero mandibular, por donde pasaba, ¿no? El agujero mentoniano o mandibular, por donde pasaba la arteria del nervio dentario, sí. Pero este agujero se continúa por dentro con un canal. Ese canal es el canal dentario inferior. Ahí está. El agujero del conducto dentario inferior o canal dentario inferior. Por ese agujero que viene por acá, por ahí va a ingresar la arteria dentaria inferior y el nervio dentario inferior. ¿Ya? Arteria y nervio dentario inferior. La arteria y el nervio dentario inferior. Y acá va a haber una pequeña espinita para reconocer ese agujero. Esta espina se llama espina de Spix. Espina de Spix. ¿Ya? Importante esa espinita, sobre todo para los dentistas, ¿no? Porque ellos palpan por dentro de la mandíbula, palpan esta prominencia. Al palpar esta prominencia saben que por detrás pasa la arteria dentaria inferior y el nervio dentario inferior. Y ojo, este nervio dentario inferior va a pasar por el conducto dentario inferior, ¿no? Lo voy a hacer con otro color, ¿ya? Este nervio dentario inferior va a pasar por todo este conducto dentario inferior hasta salir por por el agujero mentoniano, ¿ya? Pero en todo el agujero que está hacia afuera, ¿no? O sea, este de acá, este agujero, ¿ya? Pero en todo este recorrido que hace el nervio, va a botar ramas para los dientes, pues. Va a botar ramitas para cada uno de los dientes, para todos. Entonces, si yo bloqueo este nervio con anestesia, el paciente se queda sin sensibilidad de toda esta dentadura, ¿no? Inferior. Y de ahí va a poder trabajar el dentista, ¿no? El dentista va a poder trabajar tranquilamente sobre esos dientes. Entonces es fácil para él palpar la espina de Spix y poner anestesia por detrás de la espina de Spix para bloquear la sensibilidad de toda esta parte de los dientes. Pero seguramente ustedes han ido al dentista alguna vez, ¿no? Y les han puesto anestesia y ya se adormece toda esta zona de la mandíbula. Y aparte, ¿qué más se adormece? Se adormece también toda esta piel, ¿no? Lo sienten toda esta piel adormecida. ¿Por qué? Porque claro, pues ese nervio dentario inferior, luego de que pasa por el canal, sale por acá y va a dar inervación sensitiva a toda esta zona mentoniana. A toda esta zona mentoniana, el quinto 3. Entonces, toda esta piel de la región mentoniana que está inervada por el quinto 3, pues se va a quedar también adormecida por esa anestesia, ¿no? Muy bien. Luego está el canal miloideo, que ya lo habíamos visto, ¿no? El canal miloideo. eh, no, el canal, hemos visto la línea oblicua, ¿no? Que se sigue con el surco miloideo, ya, pero hay otro que es el canal miloideo. El canal miloideo, voy a borrar acá todo esto. El canal miloideo, ya, estoy viendo la pregunta de Ana María. En un ratito te respondo, Ana María. Voy a acabar con esta imagen y vamos con tu pregunta, ¿sí?
Ya miren, no sé si se acuerdan cuando vimos cuello. Les había mencionado de que este nervio, el nervio dentario inferior, antes de ingresar el nervio dentario inferior, que es rama del quinto 3, antes de ingresar al conducto dentario inferior, botaba un nerviecito hacia afuera, que era el nervio miloioideo. Este nervio miloioideo iba a venir por acá y recuerdan acá está la línea oblicua, ¿no? Acá se inserta el miloioideo en todo el piso de la boca. Entonces este nervio miloioideo iba a ir por acá y iba a inervar al músculo miloioideo y también va a inervar al músculo del vientre anterior del digástrico, porque recuerdan que el digástrico viene por acá y se inserta en la fosita digástrica. Ahí está, ¿no? Acá está el músculo digástrico y acá está el músculo miloioideo, que es el piso de la boca, el piso de la boca. Entonces, este nervio miloioideo, pasa junto con su arteria miloidea, obviamente, pero salen del dentario inferior. Una vez que el dentario inferior, antes de ingresar al conducto dentario, bota su ramita miloidea para inervar al músculo miloideo y al vientre anterior del digástrico, ¿sí? Y hacia la parte de atrás, todo este sector de acá, van a ver una serie de rugosidad. ¿Cómo se llamaba esto? Esto se llamaba el gonion, ¿no? El gonion, o también llamada apófisis mentoniana, ¿no? En la parte interna, en la parte interna de esa apófisis va a haber una serie de rugosidades donde se va a insertar el músculo pterigoideo interno. El músculo pterigoideo interno que viene de la fosa pterigoidea hasta acá, este va a ser uno de los músculos también principales de la masticación, ¿ya? Muy bien. A ver, a tu pregunta, Ana María, cuando hay parálisis facial, se pasa por ahí, ya. ¿Qué pasa en la parálisis facial? En la parálisis facial, el nervio que se ve afectado es el nervio facial, ¿ya? El nervio facial. Más o menos, el nervio facial, si nosotros vemos esta estructura de la mandíbula, más o menos a la altura del cóndilo de la mandíbula, es decir, de la articulación temporomandibular, aquí atrás, por aquí más o menos es que nace el nervio facial, ¿no? El nervio facial sale por aquí y va a botar sus 5 ramitas, ¿no? Para las 5 partes, 5 zonas de la cara. El nervio facial no olvidemos que es motor. En cambio, el trigémino es sensitivo, ¿ya? Entonces, cuando hay una parálisis facial, nuestra zona de abordaje van a ser los músculos faciales, no tanto la zona del nervio, porque yo no hago nada masajeando el nervio. Lo que yo tengo que hacer es estimular a los músculos a los cuales llegue el nervio. ¿Para qué? Para que esta información o esta sensación o este estímulo propioceptivo que yo le doy a los músculos sea captado por las fibras nerviosas residuales y vaya estimulando a la reconexión o readaptación de ese nervio para que pueda transmitir señal, ¿no? Transmitir impulso. Entonces, claro, atrás del cóndilo más o menos está el origen aparente del nervio facial que se afecta en una parálisis facial. Pero lo que yo busco masajear, como te digo, son principalmente los músculos a los cuales va este nervio facial. Más adelante, a medida que vayamos avanzando, la próxima clase, que es regiones superficiales de la cara, vamos a ver a detalle el nervio facial, porque ahí lo vamos a estudiar el nervio facial y todas sus ramas y todos sus músculos a los que inerva. Y vamos a ver dónde están constituidos cada uno de esos músculos y cuál sería la acción terapéutica que tengo que hacer en el caso de una parálisis facial, ¿no? Pero aquí no tendría mucha importancia verlo todavía hasta que conozcamos lo demás, ¿ya? Pero más o menos para darte un alcance, ¿ya? Muy bien. Sigamos entonces. Ya vimos todo esto, ya.
Todo claro del maxilar. Miren, hay bastantes cositas, ¿no? De la mandíbula, ¿no? Mandíbula o también llamado maxilar inferior, ¿no? Hay bastantes estructuras de repente nuevas para ustedes que por ahí tendríamos que ir repasando. Ya igual saben que el video queda grabado, en cualquier momento lo pueden volver a repetir y repasar con sus textos, con sus libros, ¿ya? Muy bien, vamos al Bomer. El Bomer era un hueso impar, ¿no? Hemos visto primero los impares, la mandíbula es uno y este de acá es el Bomer, que es el otro hueso impar. Está en el medio de la nariz, atrás, ¿ya? Entonces conforma parte del tabique nasal junto con la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago septal conforman lo que es el tabique nasal. ¿Ya? Este hueso se ubica en la parte posterior de este tabique posterior e inferior del tabique nasal. ¿Ya? No hay mucha importancia atrás, solo mencionar que hacia la parte posterior lo veo por una vista posterior, a uno y otro lado del bómer, pues se van a constituir lo que son las coanas, ya las coanas. Muy bien, sigamos. Los huesos nasales. Los huesos nasales están aquí, son dos. Este es un maxilar superior. Acá están los procesos frontales o las apófisis frontales del maxilar superior y ahí se va a insertar lo que es los huesos nasales a uno y el otro lado, ¿ya? Y entre ellos también se van a articular, pues, ¿no? Los dos nasales. Muy bien, sigamos con el hueso cigomático. El hueso cigomático tiene una forma un poco particular, ¿no? Ahí está. Va a tener una apófisis temporal, ahí está, apófisis temporal, que se va a unir o se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal. Ahí está. Entonces, la apófisis temporal del hueso cigomático se va a articular con la apófisis cigomática del hueso temporal y van a formar esto, que es el arco cigomático que está acá, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Va a tener una apófisis orbitaria que va a ir a cubrir la órbita. Va a tener un borde orbitario y va a tener un borde maxilar, ¿ya? Entonces, borde orbitario, borde maxilar hacia el hueso maxilar va a tener una apófisis temporal que va a unirse a la apófisis cigomática del hueso temporal y van a formar el arco cigomático. Y por último, una apófisis orbitaria que va a subir a darle a darle el borde al borde orbitario a la cavidad o a la cavidad óptica, ¿no? Muy bien. Luego tenemos dos huesitos más, los cornetes inferiores. Ahí está, cornetes inferiores. Miren, acá podemos ver al cigomático por si no quedó claro hace ratito, ¿no? Ahí está el cigomático. Apófisis temporal del cigomático que se une a la apófisis cigomática del temporal y forman el arco cigomático. Hacia arriba apófisis frontal, ¿no? Apófisis frontal o también llamada apófisis orbitaria. Este sería el reborde orbitario y este sería el reborde maxilar porque está hacia el hueso maxilar, ¿no? Estos de acá son los dos cornetes inferiores que son huesos propios, ¿ya? Y vamos a ver ahora al maxilar, ¿no? Al maxilar superior. Esta es una vista externa. Vamos a tener una apófisis frontal hacia arriba. Vamos a tener una superficie orbitaria. Vamos a tener una apófisis cigomática para la articulación con el hueso cigomático, como hemos visto hace ratito. Vamos a tener también un agujero submentoniano importante porque por acá va a pasar la arteria y el nervio suborbitario. Nervio y arteria suborbitaria que son ramas del quinto 2. Abajo en la mandíbula pasaba el quinto 3. Por este agujerito va a pasar el quinto 2. Hacia adelante vamos a tener lo que es la espina nasal inferior. Acá va a haber una escotadura nasal. Por debajo de la espina nasal anterior, acá están los incisivos, ¿no?
y por encima de los incisivos va a haber un agujerito que se va a conocer como fosa mirtiforme para un músculo que es un músculo pequeñito llamado mirtiforme. Acá de los caninos, que son los músculos grandes, va a haber una eminencia canina, es decir, va a ser una zona de la encía que sobresale un poco hacia adelante, eminencia canina. Y eso sería todo de la vista externa. Por la vista interna tenemos a lo que es el seno maxilar, que es una gran cavidad. Tenemos al canal incisivo, ¿no? Por donde pasa todo lo que es la arteria esfenopalatina interna, arteria esfenopalatina interna, que va a ser una de las ramas terminales de de la arteria maxilar interna y va a llegar por detrás de los incisivos, ¿no? Por detrás de los incisivos, por eso este canal se conoce como el canal incisivo para el contenido de la arteria esfenopalatina interna, ¿ya? Y hacia arriba va a tener una apófisis que se llama apófisis palatina, ¿ya? Que va a formar los 2 tercios anteriores del paladar duro. 2 tercios anteriores del paladar duro, porque el tercio posterior va a estar dado por los huesos palatinos, que son huesos propios. Pero los 2 tercios anteriores va a estar dada por la apófisis palatina del hueso maxilar, ¿ya? Ahí están los huesitos palatinos, como les mencioné. Los huesos palatinos son dos también, a uno y otro lado. Van a formar la parte posterior del paladar duro, o sea, el tercio posterior del paladar duro. Y va a tener algunas características, ¿no? Vamos a tener a la zona que da hacia la cavidad nasal, que es la cresta nasal. Esta de acá va a ser la lámina horizontal del palatino, que es lo que forma el paladar duro, o sea, los 2 tercios, perdón, el tercio posterior del paladar duro. Lo que vamos a ver es a esto, que es la lámina horizontal del palatino. Hacia atrás vamos a tener procesos piramidales. Vamos a tener lámina, la cara nasal, o sea, todo lo que da hacia la cavidad nasal. Vamos a tener la cresta conchal, cresta conchal, donde se va a insertar los cornetes inferiores, ya la cresta conchal para los cornetes inferiores. Más arriba va a estar la cresta etmoidal, ¿no? Para los cornetes superiores y medios, ¿no? Y por último va a estar el proceso orbitario. Ah, y esto de acá, el proceso esfenoidal. Este proceso orbitario se va a articular con lo que es el hueso frontal arriba y el proceso esfenoidal se va a articular con el hueso esfenoides. Y entre ambas escotaduras o entre ambos procesos se va a encontrar la incisura esfenopalatina. Incisura esfenopalatina, por donde va a pasar la vena oftálmica inferior, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Vamos a ver rapidito lo que es cara cavitaria. La cara cavitaria va a estar formada por fosas, ¿ya? Que las vamos a estudiar una por una más adelante. Vamos a tener la fosa orbitaria, la fosa nasal, la fosa oral, ¿no? Que son las tres principales de la parte anterior. Vamos a tener lateralmente a la fosa temporal, que está por el hueso temporal y toda esta zona que se hunde un poco, donde está el músculo temporal. Miren, acá está el arco cigomático, entonces todo esto es fosa temporal. Acá por detrás del arco cigomático va a estar lo que es la fosa cigomática. Fosa cigomática. Acá va a haber un conducto, ¿no? El conducto auditivo interno y hacia adentro va a estar la fosa auditiva y hacia casi el medio de la base va a haber unas láminas pterigoideas, pterigoidea externa, pterigoidea interna. Todo ese conjunto de estructuras que se encuentran alrededor se van a encontrar en la fosa pterigopalatina. Listo. Bueno, hemos avanzado hasta acá, hemos visto todos los músculos de la cara. Voy a dejar el video aquí. Y vamos a ver en el siguiente video o en la siguiente parte de la clase lo que es los huesos del cráneo, ¿ya? Los huesos del cráneo.